Bien, estimados alumnos, tengan un buen día. Vamos a comenzar con la clase, ¿no? Vamos a desarrollar el primer capítulo del curso de geometría, triángulos. Bueno, ¿no? Triángulos, pues un concepto breve vendría a ser pues un polígono de tres lados, ¿no? También va a constar de tres ángulos, ¿no? Para ello, no todos los triángulos existen fácilmente. Yo te puedo decir, ¿no? ¿Por qué no existen? Porque yo te puedo decir una longitud, por ejemplo, ¿no? Este triángulo tiene 2, tiene 5 y tiene 9. Entonces, ese triángulo no va a existir. ¿Por qué? Acá lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿por qué no va a existir este triángulo? Veamos, existencia de triángulos, ¿no? ¿Qué cosa me dice? Que todo triángulo, que un lado, uno de los lados cualquiera, siempre va a estar comprendido entre la diferencia y la suma de los otros dos lados. Por ejemplo, el lado A estará comprendido entre la diferencia B menos C y la suma B más C. De la misma manera, el lado B estará comprendido entre la diferencia de A menos C y A más C. De la misma manera, C va a estar comprendido, ¿no?, entre A menos B y A más B. Entonces, si yo aplico esto en este triángulo, ¿qué cosa diré? Que el lado 9 debe estar comprendido ¿entre quién? Entre la diferencia de estos dos, 5 menos 2, 3. Y la suma, 5 más 2, 7. Y yo te digo, 9 está comprendido entre 3 y 7. No, entonces este triángulo no existe. Para ello me sirve la existencia de triángulos. Vamos a ver. Propiedades fundamentales. Las propiedades fundamentales son tres, ¿no? Tres básicas que debemos conocer, ¿no? La primera vendría a ser la suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser siempre 180 grados. La segunda viene a ser la suma de dos internos me debe dar el otro externo opuesto. Por eso diré que phi más omega me debe dar x. Y la tercera propiedad fundamental vendría a ser pues la suma de los ángulos externos, ¿no?, que comprende también a todos los polígonos. Bueno, vamos a verlo para el triángulo, ¿no? Entonces la suma de los ángulos externos de un triángulo va a ser igual a 360, ¿no? Por eso diré que m más n más p será igual a 360. Vamos a ver las propiedades adicionales. Esto básicamente, las propiedades adicionales son para calcular ángulos. Veamos. La primera propiedad adicional vendría a ser, pues, ¿no?, la propiedad del pantalón, le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque por su parecido a un pantaloncito. Entonces, ¿qué cosa me dice? Que la suma de los ángulos alfa más beta más teta me tiene que dar x. Digo, alfa más beta más teta es x. La segunda propiedad es la propiedad de la mariposa o del Michi, por su parecido también. ¿Qué cosa me dices? Si es mariposa, ¿no? Las sumas de una aleta, o sea, m más n, me tiene que dar a la otra aleta, x más y. La tercera propiedad vendría a ser la propiedad del pescadito, ¿no? También por su parecido. ¿Qué cosa me dice? Que la suma de las aletas me tiene que dar igual a ¿qué? A la cabeza más la cola. A más b será igual a x más y. Ahora vamos a ver, pues vamos a recordar lo que ustedes tal vez sepan ya. El triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales, ¿no? Vamos a señalar los vértices A, vértice B, vértice C. Entonces, si yo veo que dos de sus lados son iguales, entonces es un triángulo isósceles. Por ende, dos ángulos serán iguales. ¿Cuáles? El que está frente a los lados iguales. Estos ángulos vendrían a ser iguales. Entonces, si este ángulo es alfa y este ángulo es beta, ¿qué cosa diré? Que alfa va a ser igual que beta. El triángulo equilátero. Equilátero, pues viene de dos términos, ¿no? Equi, que viene a ser igualdad, látero viene a ser lado. Entonces, ¿qué cosa me dice? Lados iguales. Entonces va a ser el triángulo que tiene sus tres lados iguales. En este caso, ¿no?, colocamos los vértices, vértice A, vértice B y vértice C. Este serruchito de aquí que vemos me indica que los tres lados son iguales. Entonces, si esto mide A, esta longitud será, también va a ser A, y esta longitud también va a ser A.
Por ende, todos sus ángulos van a ser iguales. Este ángulo y este ángulo, ¿cómo van a ser? Iguales. Y en el triángulo equilátero esos ángulos van a ser iguales a 60 grados. Los tres valen 60 grados. Eso vendría a ser el triángulo equilátero. Y pues el triángulo, por último, el triángulo escaleno, ¿no? ¿Qué es el triángulo escaleno? Es aquel triángulo cuyos lados, todos sus lados son diferentes. Y por ende, sus ángulos también van a ser diferentes. Entonces, ¿qué cosa diré? Que alfa es diferente que beta y beta es diferente que teta. ¿Ya? De esa manera, ¿no? Eso vendría a ser en cuanto a la teoría, chicos.